Muy buenas noches, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestra conferencia misionera del año 2022. Hoy es viernes 7 de enero. Empezamos con la primera noche de nuestra conferencia. El tema del día de hoy es: las misiones nunca se detienen a través de mi obediencia aquí y ahora. Antes de empezar, vamos a cantar algunas alabanzas. Vamos a orar para empezar esta conferencia misionera. Amado Padre Celestial, reconocemos que tú eres grande y glorioso y que nosotros tenemos un tremendo privilegio al conocerte a ti, al ser amados por ti, al conocer a tu Hijo amado Cristo Jesús y a dar a conocer el glorioso nombre de Jesús, nuestro glorioso Salvador. Gracias por esta noche de bendición, oh Dios. Queremos ser sensibles a tu voz. Queremos empezar el año nuevo, el año 2022, sensibles al Espíritu Santo. Que tú nos guíes, que tú, oh Señor, nos mandes, que tú, oh Dios, nos des una visión clara de cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer, hacia dónde debemos de dirigirnos, oh Dios, y que nosotros obedezcamos en fe. Queremos ser obedientes, siervos tuyos, misioneros aquí y ahora. Úsanos para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a empezar con la canción del año 2015, Iglesia, levántate. Vamos a cantar esta alabanza juntos. La canción nos llama a ser valientes, a ser obedientes al llamado. Cantemos: Iglesia, levántate. Iglesia, levántate, porque nos llama Jesús. El fracaso y temor dejaremos atrás. Iglesia, levántate. Iglesia, Iglesia, levántate, porque nos manda Jesús. Donde quiera que estés, Él te quiere usar. Iglesia, levántate. Somos luz de Jesús contra la oscuridad. Somos carta de Dios reflejando a Jesús en tu iglesia, Señor. Todo el mundo te verá. Levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús. Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor. Con tu diario vivir muestra a Cristo Jesús. Levántate. Amén, hermano, hermana. Levantémonos. Cantemos: Iglesia, levántate. Iglesia, levántate, porque nos llama Jesús. El fracaso y temor dejaremos atrás. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate, porque nos manda Jesús. Donde quiera que estés, Él te quiere usar. Iglesia, levántate. Amén. Somos luz de Jesús contra la oscuridad. Somos carta de Dios reflejando a Jesús en tu iglesia, Señor. Todo el mundo te verá. Levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús. Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor.
con tu diario vivir. Muestra a Cristo Jesús. Levántate, levántate con el amor de Dios, con el poder de Dios, y unidos en Él brilla la luz de Jesús. Cante a Dios de su eterno amor, de su grandeza y honor. Con tu diario vivir, muestra a Cristo Jesús. Levántate. Amén. Levantémonos, iglesia, a obedecer su llamado misionero. Es un privilegio poder predicar las buenas nuevas que nos han salvado. Amén, Señor, úsanos para tu gloria, para tu honra. Un aplauso fuerte a nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios. La próxima canción que vamos a cantar es la canción Úsanos Cristo Jesús, que fue la canción del año 2014. Ese es nuestro deseo, Señor, ser instrumentos de bendición en tus manos. Cantemos. Hoy tenemos un deseo, oh Señor. Hoy tenemos un deseo, Señor. Hasta el día en que regreses. Hasta el día en que regreses, oh Cristo. El amor hacia tu cruz dentro de mi corazón me hace amar a tu iglesia más y más. Tu amor para la iglesia es nuestro amor. ¿Lo daremos todo? Lo daremos todo para servirte. Ni la muerte impedirá que la iglesia crezca a ser la esperanza de todo el mundo, Dios. Nuestra iglesia será de tu agrado, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Avivamiento aquí en nuestra iglesia, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Hoy tenemos un deseo, Señor. Hasta el día que regreses, hasta el día en que regreses, oh Cristo. El amor hacia tu cruz dentro de mi corazón me hace amar a tu iglesia más y más. Tu amor para la iglesia es nuestro amor. Lo daremos todo, Señor. Lo daremos todo para servirte. Ni la muerte impedirá que la iglesia crezca a ser la esperanza de todo el mundo, Dios. Nuestra iglesia será de tu agrado, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. Avivamiento aquí en nuestra iglesia, Señor. Úsanos, Cristo Jesús. En tu espíritu alabaré, cantemos. En tu espíritu alabaré. En tu libertad, Señor. En humilde amor te serviré. Tu iglesia vida es. Nuestra iglesia será de tu agrado, Señor. Úsanos, Cristo Jesús.
iglesia, Señor. Úsanos, úsanos, Cristo Jesús, úsanos. Úsanos, Cristo Jesús. Úsanos, Cristo Jesús. Úsanos, Cristo Jesús. Henos aquí, oh Señor, úsanos a cada uno de nosotros. Muy buenas noches, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestra conferencia misionera del año 2022. Vamos a empezar viendo la palabra con el título Las misiones nunca se detienen a través de mi obediencia aquí y ahora. Cuando hablamos de las misiones, yo creo que muchas veces pensamos en aquellas personas que van lejos, que entregan sus vidas para ir al campo misionero, a las selvas amazónicas, a los países no alcanzados, a los países cerrados musulmanes y los países comunistas. Pero hermanos, nosotros también somos llamados a participar en esta gran comisión y lo podemos hacer aquí y ahora. Vamos a ver la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice la iglesia en Antioquía. Y si no sabían, nosotros nos llamamos la Iglesia Hispana Antioquía porque queremos seguir el ejemplo de la iglesia de Antioquía que vemos en el libro de Hechos. Vamos a ver la palabra juntos empezando en el versículo 19. Dice la palabra de Dios así. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Empezamos aquí en el versículo 19. Obviamente los primeros cristianos eran judíos. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Y Dios les había mandado a los discípulos, Jesucristo les había dicho claramente que fueran a todas las naciones a predicar el evangelio, a ser discípulos y a proclamar las buenas nuevas. Pero tristemente ellos no obedecieron la gran comisión. Se mantuvieron seguros y cómodos en Jerusalén y predicando solamente a sus compatriotas, a sus judíos. Por la desobediencia entonces Dios tiene que usar la persecución para dispersar, para esparcir a los cristianos, para que ellos cumplan la gran comisión. Ahora vamos a ver los 7 valores principales de PGM. Para aquellos que no saben, PGM es Professionals for Global Missions, profesionales para las misiones globales, y es una agencia misionera fundada por nuestro pastor, fundador y principal, el pastor Jo. Ahora, los 7 valores principales y fundamentales de PGM son, primeramente, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y oración. Esto ya lo vimos el día domingo. Segundo, la diáspora. Dios esparce a las personas para cumplir su gran comisión. Tercero, aquí y ahora. Cuarto, la iglesia local. Quinto, profesionales. Sexto, plantación de iglesias locales. Y séptimo, la evangelización hasta los confines de la tierra. Ahora quiero que nos enfoquemos primeramente en el tema de la diáspora. Vamos a ver la definición de la palabra diáspora. Diáspora significa, y esta definición creo que la encontré en Google o en la Real Academia Española, no me acuerdo, pero dice así la definición. Dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel en el siglo VI a.C. Y segundo, conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países. Es que podemos hablar de la diáspora judía, que es la diáspora más famosa, y luego podemos hablar de la diáspora mexicana, o la diáspora china, la diáspora coreana. Personas étnicamente mexicanas, guatemaltecas, ecuatorianas, colombianas, costarricenses, dispersados en todo el mundo. De hecho, la palabra diáspora viene del griego. Si ven aquí, hay 2 partes, dia y spora. Dia significa en griego a través de o de un lugar a otro, de un lado a otro. Y luego, la palabra spora significa semilla o una siembra. Así que si juntamos estas 2 palabras,
una semilla o una siembra que es esparcida de un lado a otro. En pocas palabras, nosotros PGM, en la iglesia de Antioquía, decimos que la diáspora, nosotros somos semillas del evangelio esparcidas por Dios. Ahora, muchos piensan que las cosas que hace Dios son así al azar. El viento se lleva las cosas. Tiramos las semillas para que caigan donde quieran. Pero no, hermanos, Dios, que es un Dios soberano, toma a cada uno de nuestras vidas y lo siembra exactamente donde Él quiere que nosotros estemos. Ahora, Dios usa diferentes fuerzas de expulsión y fuerzas de atracción. Por ejemplo, en el libro de Hechos vimos que Dios usó algo que la gente, la verdad, no quiere experimentar, la persecución. Hay fuerzas de expulsión que empujan a las personas fuera de sus ciudades natales en contra de su voluntad. Por ejemplo, la pobreza, la guerra civil, la corrupción, el escaso trabajo y educación, etcétera, que muchos de nosotros vivimos en nuestros países hispanos. Y también existen las fuerzas de atracción, de los lugares que jalan, que atraen a las personas. Aquí, como en los Estados Unidos, hay un nivel de vida más alto. Hay paz, hay libertad, hay seguridad, hay oportunidad, hay más educación y etcétera. Así que las fuerzas de expulsión, juntamente con las fuerzas de atracción, funcionan para jalar y empujar y mover a las personas a través de todo el mundo. Dice aquí en el presente, 1 de cada 7 personas está en movimiento. O sea, no están en sus ciudades natales, en sus pueblos o en sus países de origen. Y en los próximos 10 años, dicen que 1 de cada 5 personas en este mundo será diáspora. Dejará su hogar, dejará a su familia y se mudará a otro lugar. Ahora, claro, nosotros decimos para cumplir nuestros sueños, para cumplir el sueño americano. Pero sabemos que Dios es soberano y que Dios es el que anda moviendo a las personas para cumplir sus propósitos. Esto lo vemos en toda la Biblia. Vemos diferentes diásporas. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, dejó su parentela y se fue a la tierra de Canaán porque Dios le mandó. Abraham fue diáspora. Otro que fue diáspora en contra de su voluntad fue José, que fue vendido en la esclavitud por sus hermanos. Otro es Moisés, que después de matar a un egipcio, huye al desierto y en el desierto conoce a Dios y Dios lo forma y lo forja para ser su siervo, para rescatar al pueblo de Israel. Tenemos a Daniel y a sus 3 amigos que fueron llevados cautivos, prisioneros de guerra, en contra de su voluntad. Tenemos otro ejemplo, Mateo 2, versículos 13 al 23. José y María fueron diásporas en que, por temor a que Herodes matara a sus hijos, pues huyeron a Egipto y luego regresaron. Vemos a Jesús, que no solamente anduvo predicando a los judíos, sino que Él fue el primer misionero. Vemos en Marcos 7 al 8 que Él subió hasta Tiro y Sidón, que son territorios tradicionalmente gentiles. Personas que los judíos consideraban perros, inmundos, sucios. Los judíos no se acercaban a los gentiles, pero Jesús no tuvo ningún problema en ir a ellos a predicar el evangelio. Vemos otro ejemplo en Hechos 8, versículos 26 al 40. Felipe y el eunuco etíope. Después de leer este acontecimiento, si ustedes no creen en la soberanía de Dios, entonces no sé qué están leyendo, porque Dios trae a un hombre africano cerca a Felipe en el desierto para que Felipe le predique el evangelio, que este hombre de Etiopía escuche el evangelio, se bautice en el desierto, se regrese a su país y predique el evangelio, a transformar muchas vidas en Etiopía. De la misma manera que Dios obró de esta manera en la Biblia, hermanos, lo estamos viendo el día de hoy. Por diferentes razones encontramos grupos grandes de refugiados de partes de África, de Siria, del Medio Oriente, que están huyendo de la violencia, personas que están huyendo de Afganistán buscando la libertad. Estos son campamentos de refugiados sirios que están buscando asilo en Europa. Todas estas personas están en movimiento. Otro ejemplo, pues nosotros mismos. Vemos aquí la población hispana por estado aquí en los Estados Unidos. Esto es en el año 2000. Y saben que en Pensilvania, la verdad, hay muy pocos hispanos. Parecen haber bastantes, pero en comparación a otros estados,
En el año 2000 habían solamente 3.2 de la población de aquí de Pensilvania era hispana. Lugares como California, 32%, Nuevo México, 42%. Esto fue en el año 2000. Pasamos al año 2010 y todas las cifras suben, aumentan la población hispana en todo el país. Ahora estamos en el 2022, me imagino que estas cifras deben de estar aún más elevadas el día de hoy. Nosotros los coreanos creemos que hay muchos coreanos en este país, pero saben que son más o menos 2 millones, aproximadamente 2 millones de coreanos, en comparación a los hispanos, que son más o menos 52 millones, y eso no se puede saber porque muchos que están aquí indocumentados sin papeles no van a decir en el censo, pues aquí estoy sin papeles. Imagínense entonces la cantidad de hispanos que debe de haber en este país. Hablamos de la diáspora. Ahora seguimos en la palabra. Vemos cómo Dios esparció a los cristianos hasta Antioquía. Y dice en el versículo 20, pero había entre ellos, y acuérdense que eran bastante etnocéntricos, se enfocaban en su raza. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos aquí que algunos que eran de diferentes lugares, de distintos países, entraron a Antioquía, que fue una ciudad cosmopolita en ese entonces, muy diversa. Venían personas de diferentes continentes, porque se encontraba estratégicamente en una ruta de comercio. Y era pues una ciudad bastante adinerada. Entonces venían personas de todas las naciones. Y llegaron varones de Chipre y de Cirene en Antioquía. Y en vez de enfocarse solamente a los judíos, vieron que había mucha oportunidad aquí y ahora en Antioquía, sin tener que viajar a diferentes continentes a compartir el evangelio con ellos en otro idioma, en el griego. Así que vemos entre los 7 valores principales de PGM está el valor número 3, aquí y ahora. Aquí y ahora. Así empezó la iglesia hispana Antioquía, hermanos, con la visión del pastor Jo, que predicó en el año 2006, diciéndole a los coreanos: hay tantos hispanos aquí. Yo sé que algunos de ustedes hablan algo de español. No seamos cobardes, vamos a acercarnos a ellos a predicarles el evangelio. No tenemos que ir hasta México, no tenemos que ir hasta Guatemala, si ya están aquí. Es mucho más fácil alcanzar los que ya están aquí que ir lejos a encontrarlos. Así que así empezó, y un hombre, el anciano Lee, empezó a poner en práctica lo que el pastor Jo les había dicho. Ok, este es mi campo misionero, aquí y ahora, no tengo que ir lejos. Llegan personas de todas las naciones a mi tienda a comprar tarjetas telefónicas. Si no conocen al anciano Lee, él tenía una tiendita en Upper Darby, cerca del H-Mart, donde vendía tarjetas telefónicas. Antes de que estallara el internet, muchos usaban esas tarjetas para llamar a sus amados, a sus seres amados. Así raspaban así el código y llamaban a sus seres queridos en sus países. El anciano Lee fue obediente a la gran comisión, y con ese gran amor hacia Dios, hacia Cristo y hacia los hispanos, hablando muy poco español, se atrevió a decirle a cada cliente hispano que entraba por esas puertas: Jesucristo te ama mucho, vamos iglesia, ven iglesia. Con el poco español. Pregúntense, hermanos, ¿ustedes se atreverían a acercarse a un coreano, a aprender 6 palabras en coreano, 10 palabras en coreano para hablarles del amor de Cristo? O a aprender el chino, aprender el hindú, y acercarse a los hindúes, a los chinos. Jesucristo te ama, vamos a la iglesia, vamos. ¿Lo harían? Y así llegó un joven llamado Javier Franco, musulmán venezolano, que escuchó el evangelio en la iglesia, fue bautizado, y así empezó a crecer poco a poco la congregación. Vimos que sí había mucho potencial y que habían personas interesadas y dispuestas a escuchar. Y así el hermano Kim, la hermana Rosa, la hermana Michelle, de los pocos hermanos de la iglesia coreana que hablan español, dijeron: nosotros también vamos a obedecer.
Henos aquí, oh Señor, úsanos a cada uno de nosotros aquí y ahora. No sabemos cómo nos vas a usar, no tenemos muchos dones, no tenemos muchas cosas que ofrecerte, solamente tenemos nuestras vidas, nuestro amor, nuestro tiempo. Henos aquí, úsanos, oh Señor. Y así, poco a poco, fue creciendo la iglesia hispana Antioquía, de un grupito pequeño, ahora ser toda una iglesia. Y por la obediencia de nuestros queridos siervos misioneros coreanos, aunque no hayan viajado a México, a Guatemala, estando aquí, se esforzaron a predicar el evangelio, a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús y a servirles con el amor humilde y sacrificado de Cristo. Y así poco a poco se fueron bautizando los hermanos. Todas estas imágenes aquí, hermanos, son las personas que se bautizaron en la iglesia hispana Antioquía. 2013, 2014, esto es 2015, 2016, 17, 2018. Nuestras iglesias en México también empezaron a bautizar las personas desde 2019. La iglesia en San Juan, Colorado, Oaxaca, México. La iglesia en San Pedro Petacala, Guerrero. Y así poco a poco fuimos alcanzando a más y más personas con el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Esto fue el año pasado, el 2021, en San Juan, Colorado, Oaxaca. Esto fue en diciembre de este año pasado, en la Navidad. 5 hermanos se bautizaron en nuestra iglesia hispana Antioquía de Filadelfia para llegar a un total de 110 nuevos conversos gracias a la obediencia fiel de unos pocos dispuestos. Hermanos, tenemos que entender esto, que Dios obra, el Dios grande obra a través de personas pequeñas, pero dispuestas. Dios no necesita un hombre grande, un hombre talentoso, una mujer inteligente que tenga tantos dones. Solamente necesita una persona dispuesta, una persona obediente, una persona que está dispuesta a negarse a sí mismo, a cargar su cruz y seguir a Cristo Jesús. Y así la pequeña iglesia nuestra empezó a alcanzar a diferentes partes del mundo, levantando una pequeña iglesia en Guerrero, otra iglesia en Oaxaca, y tratando de servir a uno de los nuestros, el pastor José Ari Sánchez, que se bautizó en nuestra iglesia en el 2010 y ahora es pastor y director de un seminario teológico en Santiago, República Dominicana. Hermanos, una gotita de agua que cae puede tener un efecto que llega hasta los confines de la tierra. Una persona obediente en Filadelfia, en Conshohocken, puede alcanzar a personas hispanas en Norristown, en el noreste de Filadelfia, en Upper Darby, y así alcanzando a los lugares más cercanos aquí y ahora. Ese alcance llega hasta lo más lejos, desde Filadelfia, llega hasta México, Guatemala, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Colombia, a todo el continente americano. Todo empieza, hermanos, aquí y ahora. Quiero compartir algunos ejemplos de personas en nuestra iglesia que fueron transformados y que ahora están teniendo un impacto a nivel mundial. Aquí encontramos al pastor José Ari Sánchez de la República Dominicana, que llegó a nuestra iglesia en el año 2010. Dios le transformó de tal manera que él dijo: voy a ser pastor, voy a estudiar teología. Aquí estamos el anciano Lee, el pastor José y yo en Tiquizate, Guatemala, en un viaje misionero. El pastor José estudió en el seminario teológico Westminster, conoció a su amada esposa, que también es hija de misioneros, en el seminario. Se graduaron juntos y luego nosotros lo enviamos como un hermano en Cristo a seguir sirviendo en el reino de Dios. Nos despedimos del pastor José porque luego él fue a reemplazar al pastor Manny Ortiz en una iglesia en el norte de Filadelfia llamada Spirit and Truth, en espíritu y en verdad. Y además de pastorear en esta iglesia, el pastor José llegó
a trabajar con un equipo, a levantar todo un seminario teológico que está alcanzando a pastores en la República Dominicana, y no solamente dominicanos, llegan pastores de otros países, de Perú, de Cuba, de Haití, de diferentes naciones, a estudiar y a formarse para servir al Señor en sus iglesias locales. Otro ejemplo, el hermano Abel Marín, que es de San Juan, Colorado, Oaxaca, un lugar donde hablan el dialecto mixteco, que sí, la verdad, estando con nosotros, había pasado por muchas cosas, andaba perdido, pero por la gracia de Dios fue tocado, fue transformado, fue bautizado y se regresó a su pueblo en San Juan, Colorado, Oaxaca. Fue a través de él que viajamos a este pueblo por primera vez en el 2015. Antes de que él se regresara, oramos por él. Dios úselo para alcanzar a este pueblo. Y quizá aunque Abel mismo no haya alcanzado a muchas personas personalmente, Dios a través del hermano Abel nos hizo conocer al pastor Paco Francisco Tapia, que estaba en ese momento orando, que Dios le diera ayuda y Dios le guiara en la plantación de una iglesia en San Juan, Colorado. Así que nuestro viaje a San Juan, Colorado fue una respuesta a sus oraciones del pastor Paco y toda su iglesia, y también fue una respuesta a nuestras oraciones, y queríamos alcanzar a diferentes pueblos y naciones con el evangelio. Así que seguimos yendo a San Juan, Colorado, a hacer diferentes eventos, a predicar el evangelio con la gente del pueblo. Este fue el primer evento en el 2016 donde se juntaron casi 300 personas del pueblo a escuchar el evangelio. Eventos de niños. Aquí está el hermano Chris Kim enseñándole a los niños a hacer sus pulseras y sus cruces. Aquí el hermano Abel preparándonos unos tacos. Aquí fuimos a visitarlo en su casa. Ahí está su hijo Christopher. Y también sus hijas y sus nietos del hermano Abel. Hermanos, este es el poder de la obediencia misionera aquí y ahora. Que se forjan relaciones, amistades, nos hacemos familia. Llegamos a México y nos sorprendió cuando vimos que Abel aún tenía las fotos que se tomó con el hermano Kim en su refrigeradora vieja. Fue a través de Abel que conocimos al pastor Paco, que también estaba buscando que alguien lo apoyara en plantar una iglesia bíblica, cristocéntrica, una iglesia apasionada por las misiones. Y así le dimos seguimiento al pastor Paco, le ayudamos a estudiar en el seminario teológico, adoptamos al grupo como una iglesia hija de la iglesia hispana Antioquía. Les ayudamos en oración, en educación teológica, en lo económico también, para renovar un poco el templo que estaban usando. Y más que nada, pues, ayudarles con el amor de Cristo, sabiendo que somos una familia en Cristo Jesús, a pesar de las diferencias lingüísticas y culturales, que Jesucristo es el que nos une, como dice la palabra en Gálatas capítulo 3. Y así entonces pudimos establecer al pastor Paco como el pastor de la iglesia Misión Antioquía de San Juan, Colorado. Esto ya fue hace 3 años, 4 años casi, ya hace mucho tiempo que pudimos ir a visitarlos por esta pandemia tristemente. Y se está levantando toda una iglesia en San Juan, Colorado. ¿Por qué? Por la obediencia aquí y ahora. Alcanzando a una persona que parecía andar perdida, que parecía no tener esperanza. Personas dispuestas a obedecer la gran comisión. Otro ejemplo es nuestro hermano Víctor, que cuando llegó aquí, la verdad, no mostraba tanto potencial. Que se bautizó en el año 2013. Que fue un cambio bastante claro en su vida. Empezamos a ir a su pueblo natal de San Pedro Petacala en Guerrero, un pueblito de menos de 1,000 personas, y un lugar que la verdad ni hasta los mexicanos conocen y no irían a ese lugar. Y así empezamos a hacer amistades con la gente del pueblo, a hacer eventos para los niños, a mostrarles que nuestro único deseo es servirles en amor. No vamos ahí a engañarlos o
a lavarles el cerebro, sino que vamos para mostrarles ese amor genuino y no fingido de Cristo Jesús. Y así empezamos a hacer amistades, a compartir el evangelio, y personas empezaron a responder en fe, a escuchar, a entender, a recibir a Jesucristo como su Salvador. Este fue el primer culto cristiano público en el pueblo, en la cancha de baloncesto. Y así empezamos a alcanzar a las personas y a levantar un pequeño grupo de cristianos entregados, fieles. Y el año pasado estábamos orando, hermanos, que Dios levantara un pastor entre los hermanos, porque la verdad lo veíamos muy difícil que una persona de afuera entrara a este pueblo a pastorear una iglesia. Después de tantos años de oración, el hermano Víctor y el hermano Gaudencio dijeron: nos queremos preparar, queremos prepararnos más, queremos aprender, estamos dispuestos a pagar el precio, a obedecer en fe. El hermano Víctor ahora está estudiando en línea en el Seminario Teológico Bautista Macedonia, que se encuentra en Pinotepa Nacional, casi a 6-7 horas de San Pedro Petlacala. Aquí está el misionero, nuestro amado misionero Sergio, el hermano Denny, que es veterinario, pero es miembro de la iglesia Berea Tlapa, del misionero Sergio, también está estudiando, y nuestro hermano Víctor, que viajaron 6-7 horas para tomar sus primeros exámenes el mes pasado. Vemos cómo entonces el hermano Víctor, una persona dispuesta, que está obedeciendo la gran comisión, está diciendo: Señor, yo no tengo mucho que ofrecerte, pero heme aquí, úsame a mí, envíame a mí, prepárame, levántame, moldéame, transfórmame, úsame, oh Señor, para tu gloria. Quiero ser tu siervo, quiero obedecerte en fe, quiero servirte, quiero glorificar tu santo nombre, quiero predicar las buenas nuevas del evangelio. Entregaré mi vida, oh Señor, en servicio a ti para tu gloria. Hermanos, esta ha sido la historia de la Iglesia Hispana Antioquía desde el principio. En cada momento crítico de nuestra Iglesia Hispana Antioquía ha sido la obediencia de una persona dispuesta, que reconoce: aunque no pueda ir lejos, empezaré aquí y ahora, con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Y la verdad, hermanos, yo estoy sumamente agradecido con Dios por el privilegio de poder pastorear a esta iglesia, la Iglesia Hispana Antioquía, aunque sea chica, aunque no tengamos tantas cosas. Una iglesia que quiere regresar a la Biblia y hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, a restaurar la esencia pura de la iglesia bíblica que vemos en el libro de Hechos, de la iglesia primitiva, de no dejarnos llevar por las cosas de este mundo y las maneras más bonitas, atractivas de hacer las cosas, sino enfocarnos en el evangelio, en Cristo, en servir en amor, y luego dejar todas las demás cosas en las manos de Dios. Es un privilegio para mí poder servir en una iglesia viva, con hermanos vivos que quieran obedecer la gran comisión, que no se avergüenzan del evangelio, que en sus talleres mecánicos están predicando el evangelio, en el car wash están compartiendo las buenas nuevas, cortando la grama, están mostrando a través de sus vidas transformadas el poder del evangelio. Madres, amas de casas que están inculcándoles valores bíblicos cristianos a sus hijos, predicándoles el evangelio, que están sirviendo a sus familias, a sus esposos en amor, trabajando para ofrecerle a la iglesia ofrendas misioneras, diezmos. Hermanos, es una bendición poder ser parte de una iglesia donde tomamos muy en serio la gran comisión y que no nos dejamos limitarnos por tantas cosas. Es que no tengo tiempo, es que no puedo ir hasta lejos, es que yo no tengo ningún don. No, empecemos con lo más pequeño, con lo más cercano, aquí y ahora. Hermanos, para concluir esta noche,
y quiero tratar de mantenerlo un poco breve y corto e impactante para que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón, me gustaría compartir con ustedes el testimonio de una de nuestras queridas hermanas de la iglesia Hispana Antioquía. Tuve la oportunidad de ir a la casa de nuestra hermana Ruth a grabar un video, un testimonio, y aquí pues ella va a compartir a través de este video algunas cosas que la verdad ni nosotros sabíamos acerca de nuestra hermana Ruth y de su vida y de su deseo de obedecer la gran comisión de ser misionera laica. Decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no vengo a buscar el sueño americano, vivir una vida acomodada. Yo no me preocupo por mi futuro. Quiero buscar tu reino y tu justicia primero sobre todas las cosas. Quiero obedecerte. Voy a confiar en fe. O sea, voy a confiar plenamente en ti, que tú me vas a guiar, que tú vas a proveer todo lo que yo necesito. Hermanos, yo creo que muchos tenemos ese deseo de regresar a nuestros países, ¿no? Voy a regresar al Ecuador, voy a ir a México, voy a ir a Guatemala. Tengo esa pasión misionera, tengo ese fuego dentro de mí. Quiero compartir el evangelio con mi familia, lo quiero hacer, pero algo nos detiene, el temor. Pero es que aquí en los Estados Unidos tengo un buen trabajo. Tengo algo de ingresos, tengo una vida más estable económicamente, no tengo que preocuparme por tantas cosas. Si me regreso a México, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Creemos que los Estados Unidos es nuestra única esperanza, que Dios solamente está aquí y que la iglesia solamente está aquí. No, hermanos. Dios nos manda a predicar las buenas nuevas, a ser misioneros, cada uno de nosotros. Es que vamos a escuchar el testimonio de nuestra querida hermana Ruth y luego vamos a concluir la noche de hoy con un tiempo de oración. Vamos a escuchar el testimonio de nuestra hermana Ruth. Buenas noches, mi nombre es Ruth Bernal, soy mexicana. Llevo por la gracia de Dios 11 años de que nuestro Padre Celestial me rescató del mundo para ser su sierva. El 22 de diciembre del 2011 fui bautizada. Pero quiero comentarles cómo fue que llegué a esta iglesia. Una noche llegué a una tienda de ventas de tarjetas, buscando una tarjeta de prepago para llamar a mi país. Y me atendió un señor muy amable. Me entregó mi tarjeta y viéndome que al parecer ya conocía los rasgos de las personas hispanas, en su español de 6 palabras, me dijo: ven, iglesia, Jesucristo te ama mucho. Entregándome una pluma y un papel, me volvió a decir en un inglés no muy fluido, nombre y teléfono. Al ver su obediencia hacia el llamado de ir a predicar la palabra en el amor de Cristo Jesús, cumpliendo con lo que el reverendo Jo siempre nos ha enseñado, la diáspora de aquí y ahora, y su gran pasión por las misiones, y sin salir de su tienda y sin ir a otros países, el anciano Lee invitaba a todos los que entrábamos, y teniendo una larga lista de todos los nombres y números telefónicos, se los entregaba a nuestro pastor Chum, que con su buen español, él era el que nos hablaba para invitarnos, y así fue como llegué a esta, mi iglesia Antioquía. Y por supuesto, yo llegué buscando aquí el sueño americano, en donde se viene a trabajar mucho, pero también a ganar muchos dólares, para poderlos enviar a nuestros países. Pero también llegué con el corazón roto, con ese corazón lleno de odio, de rencor, después de un divorcio fallido, y también el que mis 2 hijos los habían separado. La niña se le quedó al papá y yo me quedé con el niño. Para mí fue un doble golpe, el divorcio y la separación de mis hijos, pero no para lo que se venía después. Ya tengo aquí 16 años. Hace 4 años murió mi hermano Abraham, el menor de todos. Al siguiente año muere mi hermana Irma. Pero a finales del 2019, ya platicando con mi mamá de 91 años de edad, le había prometido que muy pronto regresaría con ella para poder abrazarla y estar con mi familia y con mis demás hermanos. Y poder también abrazar a mi hija, que ya es toda una mujer y es mamá de 3 hermosos jóvenes.
Al principio del 2020, en febrero, me dan la noticia que muere una sobrina. Su nombre era Jacqueline. Para mí muy querida porque estoy muy unida a mi hermana Enriqueta. Y empieza la pandemia. El 9 de mayo veo por videollamada a mi madre para felicitarla por el Día de las Madres. Ella vivía con su esposo, Luis, y mi hermano el mayor, Ricardo, al que siempre todas las tardes nos hablábamos para platicarle sobre mis planes de regresar y todo lo que aprendí en la iglesia y lo que estábamos preparando para ser misionera y para poder ir a hablarle a lo de lo hermoso que era servir al Señor aquí y estar aprendiendo a perdonar a aquellas personas que me hicieron mucho daño en el pasado. Ellos escuchaban y se alegraban de los planes del pronto regreso y también pidiéndoles que se cuidaran mucho de la pandemia. El 29 de mayo muere mi madre. El 2 de junio muere mi hermano. El 5 de junio muere mi padrastro. En una semana mueren 3 personas muy amadas para mí, que ya no pude despedirme de ellos ni hablarles del amor de mi Señor y de lo que Él hizo por mí. Después del duro golpe de perder a 4 familiares en unos meses, al siguiente año, 2021, y también en el mes de febrero, se contagia la familia de mi hermana Enriqueta y su esposo José Luis. Él estuvo en el hospital 1 mes y medio y no daban muchas esperanzas de vida, al igual que el de mi hermana por su condición de diabética. Yo tenía mucho miedo, tenía muchos temores y una falta de fe que me quebré. Pero gracias a mi Dios y a mi Salvador, gracias a las oraciones del reverendo Ho, de mi pastor Chun, de los diáconos Rosa, del señor Kim, de Michelle Lin y de toda la familia Antioquía. Y solo por la gracia de Dios, la familia de mi hermana Enriqueta salió del COVID, con sus secuelas, pero están aquí. Ella es cristiana, su esposo no. Yo espero que reciba a nuestro Señor como su Rey y su Salvador. Pero ahora sé lo importante que es hacer discípulos aquí y ahora, y de ir a predicar el Evangelio, sin antes dejar de mencionar que ya le había prometido a mi Señor Jesucristo que me regresaría a mi país como misionera laica, después de que mi hijo Antonio recibiera sus documentos, porque llegó aquí igual que yo. Y por la gracia también de Dios, para nosotros fue otra prueba muy grande. Mi hijo ya es residente. Mi hijo tiene ya sus documentos. Solo estoy esperando a que se pueda establecer para que pueda hacerse cargo de su familia y yo pueda regresar a mi México, si Dios me lo permite. Y les pido que me ayuden a orar mucho para que yo pueda regresar a México y que a través de lo que el anciano Lee hizo, el de predicar aquí y ahora, eso es lo que más me ha motivado para poder hacerlo. A mi hija y a mis nietos y a todas las personas que yo encuentre. Pero ahora entiendo al anciano Lee. Vamos, iglesia, Jesucristo te ama mucho. Y que el verdadero sueño americano es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Amén. Gracias. Hermanos, hemos escuchado este testimonio impactante de nuestra hermana Ruth. Que Dios en su gran amor y soberanía y sabiduría permitió gran aflicción en la vida de nuestra querida hermana para impulsarla, para motivarla, para guiarla a cumplir la gran comisión, a obedecer ese llamado a compartir las buenas nuevas aquí y ahora. Hermanos, no es fácil tomar esa decisión. Sí, pues uno que tiene todo aquí en este país, tiene hasta su hijo aquí, que diga, no, todo esto lo voy a dejar, lo voy a soltar, lo voy a renunciar, porque Cristo es mejor, porque predicar el Evangelio es lo que yo más quiero hacer,
alcanzar almas que yo amo con las buenas nuevas de la salvación que solamente Jesucristo ofrece. Eso es lo que hace latir mi corazón. Esa es mi pasión. Esa es la meta de mi vida. Yo quiero entregar todo lo que tengo y lo que soy para cumplir esa meta y nada más. Hermanos, Dios nos llama a obedecer este llamado misionero. Y no es algo opcional para los cristianos, es algo obligatorio para todo creyente. Algunos dicen, pues no, la verdad yo no soy tan maduro en la fe, yo no tengo los dones que tiene tal hermano o tal hermana, yo no puedo. No, todos pueden, porque el poder no está en ti, está en el Evangelio. Hermanos, en este año 2022 les pedimos, yo les ruego como su pastor en amor, seamos obedientes a esta gran comisión. Saben, hermanos, anoche tuve una reunión con los líderes coreanos por un buen tiempo, orando por este año 2022. Y yo la verdad personalmente estaba desanimado. Decía, ¿cómo vamos a empezar el año 2022 con esta pandemia, con tantas personas infectadas, sin poder congregarnos físicamente? Y ya me estaba desinflando y desanimando. Y en eso dice el anciano Kim, un nuevo anciano que va a servir a la iglesia hispana de parte de la iglesia coreana. Hermanos, siervos líderes, yo le pedí al pastor Ho que me diera permiso a dejar de servir al comité de misiones, que es un comité que pues, supervisa a todos los grupos misioneros de toda la iglesia de Antioquía. Yo no quise servir ahí. Le rogué al pastor Ho que me permitiera venir aquí a servir a la iglesia hispana. No sé, yo he estado orando por la iglesia hispana de Antioquía y Dios me ha dicho que en este año 2022 que va a haber gran crecimiento, va a haber avivamiento. No sé por qué ustedes creen que pueden decir que estoy loco, pero Dios me ha mostrado que esta iglesia va a crecer y que en este año vamos a llegar hasta 120 miembros de los 70, 80 que somos. Va a haber un crecimiento, pero no solamente un crecimiento numérico, sino también de nuestra madurez y de la calidad de la vida cristiana. Vamos a ser verdaderos discípulos. Dios quiere hacer algo nuevo y algo que muestra su gloria en la iglesia. Luego dice la hermana Michelle, sí, no sé por qué, pero yo también he estado orando y siento que Dios quiere hacer algo este año. El hermano Kim también orando dice, estoy aquí para servirles. Yo estoy viejito y ya yo me jubilé del puesto de diácono de la iglesia, como líder de la iglesia hispana, pero aunque no tenga ese puesto, esa posición, yo siempre voy a servir. Yo siempre voy a estar aquí dispuesto, disponible a cualquier hora. Si falta alguien para hacer el transporte, heme aquí, oh Señor. Si alguien me llama de Guatemala que tengo que ir, yo voy. Vámonos a México. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios diga en este año, porque yo tengo esa confianza en que Dios va a hacer algo. Y yo quedé, pero tan inspirado, tan emocionado. Dije, Dios, perdóname por mi falta de fe. Perdóname por ser tan egocéntrico y por dejar que mi vista se nuble por estos problemas y que no te vea tan claramente, Jesús, sentado en el trono, soberano, glorioso, poderoso. Perdóname que no confío en el poder del Evangelio para transformar ese mismo Evangelio que me salvó a mí. Hermanos, este año 2022, no importa que empecemos con una pandemia, entreguémonos de todo corazón al Señor, en obediencia, en fe. En serio, hermanos, solamente tenemos una vida, una oportunidad de hacer las cosas bien, de honrar a nuestro Dios, de traer gloria al nombre de Jesucristo que entregó sus vidas por nosotros. No desperdiciemos esta vida, no desperdiciemos esta oportunidad que Dios nos está dando. Hermanos, hagámoslo en obediencia, en fe, aquí y ahora. Dios no se equivoca. Si Dios nos ha puesto aquí, aunque la situación esté difícil, aunque el trabajo esté escaso, aunque mis hijos estén pasando por un tiempo difícil, confía en Dios. Dios, el Dios amoroso, soberano, sabio, que nunca nos puede dar ninguna cosa mala si estamos en Cristo Jesús. Nos está llevando de la mano, nos está guiando, nos está invitando a ser partícipes de esta gran comisión, de este gran plan de salvación para el mundo. Así que, hermanos, en esta noche oremos para empezar este año,
para concluir esta primera noche, para empezar el año 2022. Señor Jesucristo, heme aquí, úsame a mí para tu gloria. Oremos juntos en fe en este momento. Oremos, amada Iglesia Hispana Antioquía. Pero Padre Celestial, venimos ante ti, oh Señor, en esta noche, y gracias por este privilegio que nos da, la oportunidad de empezar el año nuevo enfocados en tu palabra, en tu misión, en tu voluntad para nosotros, oh Dios. Te pido, te ruego, Señor, que todas las demás cosas, aunque sean buenas y necesarias, sean secundarias al llamado misionero que tú nos das, como tus hijos, como cristianos, como iglesia, oh Señor. Ayúdenos como miembros de esta iglesia a ser cristianos vivos, una iglesia viva, obediente, donde se respira el poder del evangelio, donde se puede probar el amor de Cristo, donde se ve que el Espíritu Santo está obrando y guiándonos día tras día. Queremos ser esa iglesia que te glorifica a ti, oh Señor. Como vimos en la palabra de hoy, tú que eres un Dios grande, inmenso, no usas a personas grandes, usas solamente a aquellas personas pequeñas, pero que son personas dispuestas, que están dispuestas a obedecer en fe. Úsanos para tu gloria. Queremos obedecerte. Gracias por esta noche de bendición, oh Señor. Te pedimos por la noche de mañana que también sea de bendición y convicción para cada uno de nosotros. Mañana que escucharemos los testimonios del misionero Sergio, del pastor José Sánchez, también del pastor Paco. Ayúdenos a participar activamente a través de nuestra iglesia local en tu obra misionera, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga entonces. Descansen, estaremos viéndonos el día de mañana para la oración matutina a las 6 de la mañana. Y luego a las 7:30 empezaremos nuestra segunda noche de la conferencia misionera 2022. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.